el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos del 31 al 40. Capítulo 31, donde se cuentan sucesos ocurridos en la venta, con la conversación que Sancho Panza tuvo con su señor y otras cosas dignas de memoria. La tarde caía lentamente cuando el grupo divisó la venta a lo lejos. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, y el cansancio comenzaba a notarse en los rostros. Don Quijote avanzaba erguido, con paso solemne, como si aquel humilde edificio fuese un castillo encantado que aguardaba su llegada. A su lado caminaba Dorotea, aún en el papel de princesa micomicona, con gesto contenido y mirada grave, sosteniendo con dignidad la ficción que les permitía conducir al caballero. Sancho, montado en su rucio, suspiraba aliviado. «Gracias a Dios», murmuró, «cama y comida, aunque sea dura y poca». Don Quijote, al oírlo, lo reprendió con suavidad. «Escudero mío, aprende que los verdaderos caballeros no buscan reposo para el cuerpo, sino honra para el alma. Mas no negaré que esta venta nos servirá de abrigo por esta noche». Al acercarse, el ventero salió a recibirlos con gesto desconfiado, pero al ver el porte de Don Quijote y escuchar a Dorotea hablar con palabras medidas y nobles, no tardó en tratarlos con respeto. Acomodaron a los viajeros, dieron agua a las bestias y los condujeron al interior, donde el olor a leña, vino y guisos llenaba el aire. Dentro de la venta, la vida bullía. Viajeros hablaban en voz alta, un arriero reía junto al fuego y en un rincón una mujer joven sostenía a un niño en brazos. Don Quijote observaba todo con atención, convencido de que en lugares así siempre nacen grandes aventuras. Mientras se preparaba la cena, Don Quijote llamó a Sancho a un lado. «Dime, fiel amigo», le dijo con voz baja, «¿entregaste ya mi carta a la sin par Dulcinea?» Sancho tragó saliva, su rostro se tensó. «Pues verá, señor, la verdad es que todavía no he llegado al Toboso». Don Quijote frunció el ceño. «¿Cómo que no has llegado? ¿No partiste con ese encargo?» Sancho, sudando, improvisó. «Sí partí, pero me topé con muchas vueltas del camino, y luego me encontré con vuesa merced otra vez, y ya sabe, el destino». Don Quijote lo miró fijamente, como quien examina una espada antes del combate. «¿Y no hablaste con ella? ¿No la viste siquiera?» Sancho dudó apenas un segundo. Sí la vi». «¿Y cómo estaba?», preguntó Don Quijote con ansiedad apenas contenida. Sancho, sabiendo que no había marcha atrás, comenzó a inventar. «Pues estaba trabajando, muy ocupada, pero en cuanto le hablé de usted, se alegró mucho». «¿Dijo algo de mí?» «Dijo que siguiera usted firme, que ella lo tenía siempre presente». Los ojos de Don Quijote se iluminaron. «¡Ah, Dulcinea!», exclamó, «cuán discreta y constante es mi señora». Sancho asintió, aunque por dentro pensaba en Aldonza Lorenzo, fuerte, práctica y muy lejos de aquella dama idealizada. En ese momento, Dorotea se acercó con gravedad ensayada. «Valeroso caballero», dijo, «mi reino espera, y mis vasallos sufren bajo el yugo del gigante.
os ruego no olvidar vuestra promesa». Don Quijote se inclinó ante ella. «No lo haré, señora. Antes perdería la vida». Mientras tanto, el cura y el barbero observaban desde una mesa cercana, intercambiando miradas cómplices. El plan seguía funcionando, aunque cada palabra de Don Quijote mezclaba sensatez y delirio con peligrosa naturalidad. Durante la cena, se habló de caminos, de peligros y de antiguas historias. Don Quijote tomó la palabra para explicar los deberes de la caballería, y aunque muchos se burlaban en silencio, otros escuchaban fascinados por la fuerza de su discurso. Sancho, con la boca llena, interrumpía: «Señor, no se le olvide lo de mi ínsula». «No temas», respondía Don Quijote, «los reinos no se dan en broma». Al caer la noche, todos se retiraron a descansar. Don Quijote pidió velar las armas, como era su costumbre, pero el cansancio pudo más. Se recostó, pensando en Dulcinea, en gigantes y en reinos por conquistar. Sancho se acostó a los pies de su amo, murmurando: «Ojalá que los gigantes sean de verdad, porque si no, a ver de dónde sale mi ínsula». La venta quedó en silencio, iluminada apenas por brasas moribundas, mientras el destino seguía tejiendo nuevas confusiones alrededor del ingenioso hidalgo de la Mancha. Capítulo 32, donde se trata de lo que sucedió en la venta, de una larga conversación sobre libros de caballerías y de otras historias dignas de atención. La noche se asentó por completo sobre la venta. Afuera, el viento rozaba las paredes de adobe y hacía crujir la madera del corral. Dentro, el fuego de la chimenea arrojaba sombras largas que bailaban sobre los rostros cansados de los viajeros. El ambiente era de tregua, de descanso momentáneo, como si el mundo hubiera decidido detenerse unas horas para escuchar historias. Don Quijote dormía profundamente, ajeno al murmullo que comenzaba a formarse en la sala común. Sancho roncaba cerca de él, con el estómago lleno y la mente tranquila por primera vez en días. Aprovechando ese descanso, el cura y el barbero se sentaron junto al ventero y otros huéspedes. Pronto la conversación derivó hacia un tema que despertó pasiones: los libros de caballerías. «No hay peor peste para el entendimiento», dijo el cura con tono firme, «que esas historias disparatadas, llenas de gigantes imposibles y encantamientos sin sentido». El ventero, sorprendentemente, salió en defensa de los libros. «Pues a mí me entretienen», respondió. «¿Qué mal hay en soñar un poco? Si el mundo es duro, ¿por qué no darle descanso al alma?». El barbero sonrió. «Soñar no es malo», dijo, «pero cuando alguien confunde el sueño con la vida, entonces viene el desastre». Todos miraron, casi sin querer, hacia donde dormía Don Quijote. En ese momento, una mujer joven, de rostro delicado y vestimenta sencilla, se acercó tímidamente. Llevaba en brazos a un niño pequeño. Su mirada era grave, marcada por la experiencia. «Si me permiten», dijo, «yo conozco bien los peligros de esas fantasías». Pidió sentarse y comenzó a contar su historia. Dijo que había sido criada por un capitán que la recogió cuando era niña y que había vivido muchos años viajando de un lugar a otro. En uno de esos viajes, su protector fue asesinado por un enemigo y ella quedó desamparada. Relató cómo fue engañada por promesas, cómo perdió la seguridad que creía tener y cómo había terminado refugiándose en aquella venta con su hijo, huyendo de la miseria.
Su voz era serena, pero cada palabra estaba cargada de tristeza. Nadie la interrumpió. Aprendí, concluyó, que no todo héroe es noble, ni toda historia termina bien. A veces, creer demasiado en palabras hermosas puede costarlo todo. El silencio se apoderó del lugar. El cura asintió lentamente. La vida, dijo, no necesita adornos falsos para ser profunda. Ya es suficientemente dura y verdadera. El ventero, algo incómodo, intentó cambiar el ambiente y propuso leer un manuscrito que había encontrado tiempo atrás y que guardaba como curiosidad. Aseguró que no era de caballerías, sino una novela corta, una historia distinta, más humana. Todos aceptaron. El cura tomó el texto y comenzó a leer en voz alta. Era una historia de amores, celos y engaños, contada con tal viveza que pronto todos quedaron atrapados. Las palabras fluían con naturalidad, describiendo pasiones reales, errores humanos y destinos cruzados. A diferencia de los libros que tanto criticaban, esta narración hablaba de personas de carne y hueso, no de héroes imposibles. Mientras la lectura avanzaba, algunos asentían, otros suspiraban. Dorotea escuchaba con especial atención. Cardenio, desde un rincón, parecía reconocerse en los dolores ajenos. En medio de la lectura, Don Quijote despertó. Abrió los ojos lentamente y observó el círculo de personas, el silencio atento, la voz del cura leyendo. Se incorporó con esfuerzo. ¿Qué historia es esa?, preguntó. No suena a caballerías. El cura cerró el manuscrito. No lo es, señor Don Quijote. Es una historia de la vida real. Don Quijote reflexionó unos segundos. Entonces no carece de valor, dijo, porque también en la vida común hay actos nobles y batallas del espíritu. Sancho, medio dormido, murmuró: mientras no haya gigantes, todo bien. Algunos rieron en voz baja. Don Quijote se recostó de nuevo, sin discutir, como si aquella noche su ánimo estuviera más apaciguado. La lectura no continuó, pero la conversación siguió en voz baja, tocando temas de justicia, destino y engaño. Poco a poco, la venta fue cayendo en silencio. El fuego se consumía lentamente. Cada quien se retiró con sus pensamientos. Unos cuestionando historias falsas, otros cargando dolores verdaderos, y Don Quijote, entre sueños, mezclando la realidad con su mundo ideal. Así terminó aquella noche, tranquila solo en apariencia, pues todos sabían que al amanecer, las ilusiones, los engaños y las aventuras volverían a ponerse en marcha. Capítulo 33, donde se comienza a contar la novela del curioso impertinente. La noche avanzaba con lentitud dentro de la venta. El fuego de la chimenea ya no ardía con fuerza, pero aún iluminaba los rostros atentos de quienes permanecían despiertos. El cansancio no había podido con la curiosidad. Aquella historia encontrada por el ventero había despertado un interés distinto. No hablaba de caballeros errantes ni de gigantes, sino de personas reales, con pasiones comunes y errores profundamente humanos. El cura, sentado con el manuscrito entre las manos, miró a los presentes. Lo que sigue, dijo, es una historia completa, independiente de las aventuras de nuestro caballero dormido. Si desean escucharla, la leeré hasta donde alcance la noche. Todos asintieron, incluso Dorotea y Cardenio,
acostumbrados ya al dolor ajeno, se acomodaron para escuchar. El cura comenzó. La historia hablaba de dos amigos, jóvenes, nobles y muy unidos desde la infancia. Sus nombres eran Anselmo y Lotario. Vivían en Florencia y compartían gustos, estudios y confianza absoluta. No había secreto entre ellos. Eran, según se decía, como un solo corazón dividido en dos cuerpos. Con el tiempo, Anselmo decidió casarse. La mujer elegida era Camila, dama de extraordinaria belleza, discreción y virtud. Anselmo la amaba profundamente y estaba convencido de haber hecho la mejor elección. Lotario aprobó la boda y prometió cuidar de la honra de su amigo como si fuera la suya propia. Durante un tiempo, todo fue armonía. Anselmo vivía feliz, seguro del amor y fidelidad de Camila. Lotario frecuentaba la casa como amigo cercano, pero siempre con respeto y prudencia. Nada parecía amenazar aquella tranquilidad. Pero poco a poco, una idea absurda comenzó a germinar en la mente de Anselmo. No era desconfianza, ni celos, ni sospecha concreta. Era algo peor, una curiosidad enfermiza. Anselmo empezó a preguntarse si la virtud de Camila era verdadera o solo aparente, si resistía por convicción o porque nunca había sido puesta a prueba. Esa duda, en lugar de ser rechazada, fue creciendo hasta convertirse en obsesión. Una tarde, Anselmo habló con Lotario. «Amigo mío», le dijo, «necesito que me ayudes en algo importante». Lotario lo miró con sorpresa. «Todo lo que esté en mi mano». Anselmo respiró hondo. «Quiero que pongas a prueba la fidelidad de Camila». Lotario quedó helado. «¿Cómo dices?». Anselmo explicó su pensamiento. Deseaba que Lotario fingiera enamorar a Camila, que la tentara, que viera si su virtud resistía incluso el mayor peligro. Solo así, decía, su tranquilidad sería absoluta. Lotario se levantó indignado. «Eso que me pides es una locura», dijo. «Pones en riesgo tu honra, la mía y la de tu esposa. La virtud no se prueba tentando al pecado». Anselmo insistió. Aseguró que confiaba plenamente en Camila y que aquella prueba solo confirmaría su perfección. Juró que no habría consecuencias. Lotario se negó una y otra vez. Le explicó que quien busca una prueba innecesaria suele encontrar su ruina. Pero Anselmo no cedía. Su obsesión lo consumía. Finalmente, presionado por la insistencia y temiendo que Anselmo encargara esa prueba a alguien sin escrúpulos, Lotario aceptó solo en apariencia, con la intención de engañar a su amigo sin dañar a Camila. Durante varios días fingió cortejarla cuando Anselmo se ausentaba, pero en realidad hablaba con Camila con total honestidad, revelándole el plan de su esposo y asegurándole que jamás faltaría a su respeto. Camila, horrorizada, lloró al saber que su marido dudaba de ella. «¿Cómo puede desconfiar así?», decía. «¿Qué culpa tengo yo de su desvarío?». Lotario, compadecido, decidió protegerla. Ante Anselmo fingía avances y rechazos, inventando escenas de virtud inquebrantable. Anselmo, satisfecho, creía cada palabra. Pero el peligro ya estaba sembrado. Con el tiempo, la cercanía constante, las conversaciones prolongadas y el sufrimiento compartido comenzaron a transformar lo que era fingimiento en algo real. Lotario empezó a mirar a Camila con otros ojos. Camila, sintiéndose incomprendida por su esposo y protegida por Lotario, comenzó a confiar demasiado en él. El fuego que Anselmo había querido provocar solo para ver
empezaba a arder de verdad. El cura hizo una pausa. Nadie habló. El silencio era pesado. Dorotea bajó la mirada. Cardenio apretó los puños. Sancho, medio dormido, murmuró algo incomprensible. El cura cerró el manuscrito con cuidado. Aquí se detiene el primer tramo de la historia, dijo. Lo que sigue es aún más doloroso. Las llamas de la chimenea se apagaron del todo, y mientras Don Quijote dormía, ajeno a aquella lección sobre la locura humana, todos comprendieron que no hay gigante más peligroso que la curiosidad mal dirigida. Capítulo 24, donde se prosigue la novela del curioso impertinente. El silencio que siguió a la pausa del cura fue denso, casi incómodo. La venta parecía contener la respiración, como si las paredes mismas aguardaran el desenlace de aquella historia que, aun sin caballeros ni encantamientos, tenía la fuerza de una tragedia. El cura volvió a abrir el manuscrito y, tras aclararse la voz, continuó la lectura. La cercanía entre Lotario y Camila, nacida primero del engaño y luego del consuelo mutuo, había cruzado un umbral peligroso. Lo que comenzó como una farsa para proteger la honra de una mujer y la tranquilidad de un amigo, se transformó poco a poco en un sentimiento verdadero. Lotario luchaba contra sí mismo. Sabía que cada visita era un paso más hacia la traición. Camila, por su parte, se sentía abandonada por su esposo, observado como si fuera culpable de un crimen que no había cometido. Una tarde, Camila habló con firmeza. Si mi marido no confía en mí, ¿qué valor tiene mi virtud?, dijo con voz serena, pero herida. Me ha entregado a una prueba que no pedí. Lotario intentó razonar. No permitas que su error nos arrastre a todos. Pero el daño ya estaba hecho. El respeto se había debilitado y la pasión, contenida por tanto tiempo, comenzó a imponerse. Camila, cansada de ser juzgada en silencio, terminó cediendo a aquello que su esposo había provocado con su absurda curiosidad. Lotario, vencido por el deseo y por la cercanía constante, olvidó la lealtad que debía a su amigo. Desde entonces, los encuentros ya no fueron fingidos. Anselmo, ajeno a todo, vivía convencido de su triunfo. Cada vez que hablaba con Lotario, escuchaba relatos inventados de intentos rechazados, de virtudes firmes y de tentaciones frustradas. Sonreía satisfecho, creyendo haber probado aquello que nunca debió ponerse a prueba. Pero la mentira, como una grieta en un muro, siempre se ensancha. Para proteger su secreto, Camila ideó un engaño mayor. Con la ayuda de Leonela, su criada, fingió un falso amante para despistar cualquier sospecha. Una noche, Anselmo creyó descubrir una traición menor y pensó haber confirmado paradójicamente la honestidad de Camila respecto a Lotario. Todo parecía encajar, salvo la verdad. El destino, sin embargo, no tardó en cobrar su precio. Lotario, consumido por la culpa y el temor, decidió huir de la ciudad y alistarse como soldado, creyendo que la distancia apagaría el incendio. Camila quedó sola, atrapada entre su falta y el miedo a ser descubierta. Anselmo, al notar la ausencia de su amigo, comenzó a inquietarse por primera vez. Entonces, la fortuna o la desgracia intervino. Leonela fue sorprendida en una falta propia y al verse amenazada, estuvo a punto de revelar lo que sabía para salvarse. Camila, desesperada, intentó contener el daño, pero ya era tarde.
Los indicios comenzaron a acumularse y Anselmo, finalmente, empezó a ver la sombra de aquello que había provocado. Cuando la verdad se abrió paso, fue devastadora. Anselmo leyó cartas, escuchó confesiones indirectas y entendió, con claridad dolorosa, que su curiosidad había destruido todo lo que amaba. No hubo gritos ni venganzas inmediatas, solo una certeza amarga. Él mismo había sido el arquitecto de su ruina. Camila, avergonzada y rota, huyó a un convento, buscando en el silencio la paz que había perdido. Lotario, ya lejos, murió en combate, llevando consigo el peso de la traición. Anselmo, solo y enfermo de tristeza, escribió su historia antes de morir, dejando constancia de su error para que otros aprendieran de él. El cura cerró el manuscrito. Nadie habló durante largo rato. La lección era clara y brutal. No se prueba la virtud tentando al abismo, ni se exige certeza absoluta donde ya existe confianza. La curiosidad, cuando nace del miedo y no del amor, puede ser más destructiva que la peor traición. En algún rincón de la venta, Don Quijote dormía aún, soñando con gestas heroicas, sin saber que, mientras tanto, se había contado una de las historias más humanas y trágicas que podían escucharse. Y así concluyó la novela del curioso impertinente, dejando a todos con el corazón encogido y la mente despierta. Capítulo 35, donde se da fin a la novela del curioso impertinente y se cuenta la extraña batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino. La lectura había terminado, y con ella quedó en el aire una sensación pesada, como si la historia del curioso impertinente hubiese dejado una huella difícil de borrar. Los presentes guardaban silencio, cada cual rumiando la lección amarga que acababan de escuchar. El fuego ya casi se había extinguido y la venta estaba sumida en una quietud inquietante. De pronto, un ruido seco rompió la calma. Un golpe, luego otro. Después, un estrépito confuso. Venía del aposento donde dormía Don Quijote. Sancho fue el primero en incorporarse. «¡Cuerpo de tal!», exclamó. «Eso no suena a sueño bueno». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se oyó la voz del caballero, ronca y exaltada, gritando desafíos, invocando nombres imposibles y jurando venganzas. El ventero palideció. «¡Mi venta!», dijo. «Algo malo está pasando». Corrieron todos hacia la habitación. Al abrir la puerta, la escena era tan absurda como alarmante. Don Quijote estaba de pie, espada en mano, con los ojos desorbitados, lanzando tajos al aire. Y no al aire precisamente, sino a los grandes cueros de vino tinto que colgaban del techo. Los atravesaba con furia, creyendo estar en medio de una feroz batalla nocturna. El vino brotaba a chorros, empapando el suelo, la cama, las paredes y al propio caballero, que parecía bañado en sangre. «¡Detente, mal nacido encantador!», gritaba Don Quijote. «No escaparás de mi justicia». Sancho, al verlo cubierto de rojo, lanzó un alarido. «¡Ay, señor! ¡Que se ha desangrado alguien!». El ventero casi se desmaya. «¡Mis cueros! ¡Mi vino! Eso vale más que la armadura de ese loco». El cura y el barbero intentaron sujetar a Don Quijote, pero él se debatía con fuerza sobrenatural, como si de verdad luchara contra gigantes invisibles. Dorotea, espantada, no sabía si reír o llorar. Cardenio observaba en silencio, consciente de que la locura del caballero tenía una lógica propia
inaccesible para los demás. Tras un forcejeo desesperado, lograron desarmarlo. Don Quijote cayó exhausto sobre la cama, respirando agitadamente, murmurando aún palabras de combate. Poco a poco, el sueño volvió a apoderarse de él. El suelo era un lago de vino. El ventero se llevó las manos a la cabeza. ¿Quién va a pagar esto? Sancho, siempre práctico, señaló a su amo. Mi señor pensará que ha matado gigantes, no cueros, pero algo se podrá arreglar. Al amanecer, Don Quijote despertó sereno. Miró alrededor, vio el desastre y preguntó con calma: ¿dónde está el gigante? El ventero, furioso, respondió antes que nadie: gigantes no hubo, sino pellejos de vino que usted destripó como si fueran demonios. Don Quijote frunció el ceño, miró su espada, luego el suelo. Sin duda, dijo, ha sido obra de encantadores, que mudaron la figura del enemigo para quitarme la gloria. Sancho asintió rápidamente. Eso mismo digo yo. El ventero exigió compensación. El cura intervino con habilidad, prometiendo que se pagaría el daño para evitar mayores conflictos. Don Quijote, sin entender del todo, aceptó con dignidad, asegurando que los caballeros siempre responden por sus actos, aunque éstos se vean alterados por artes mágicas. Cuando el alboroto se calmó, Dorotea retomó su papel de princesa. Recordó a Don Quijote la urgencia de su reino perdido. El caballero, renovado en su propósito, se levantó con solemnidad. No hay descanso para quien nació para desfacer agravios, declaró. Sancho suspiró. Ni para quien nació para gobernar ínsulas. Algún día. El grupo se preparó para continuar el viaje. La venta quedó atrás, manchada de vino y recuerdos extraños. Nadie allí olvidaría aquella noche en que un hidalgo manchego peleó contra enemigos colgados del techo, creyendo salvar al mundo. Y así, entre risas contenidas, engaños piadosos y sueños imposibles, Don Quijote volvió a ponerse en camino, convencido de que la aventura lo llamaba una vez más. Capítulo 36, donde se cuenta la historia del cautivo, con sucesos verdaderamente notables y dignos de memoria. La mañana se abrió paso lentamente tras la noche de los cueros de vino. La venta despertó entre murmullos, pasos cansados y miradas curiosas. Don Quijote, ya recompuesto, se sentaba con dignidad, convencido de haber librado una batalla memorable contra fuerzas encantadas. Sancho, más atento al desayuno que a las glorias nocturnas, vigilaba que nadie reclamara de nuevo el pago del vino derramado. Mientras los viajeros se reunían en la sala principal, el cura notó la presencia de un hombre que hasta entonces había pasado casi desapercibido. Vestía de forma sencilla, pero su porte era firme. Tenía el rostro curtido, la mirada profunda y una gravedad silenciosa que imponía respeto. Junto a él se encontraba una mujer joven de extraordinaria belleza, cuyo rostro reflejaba tanto nobleza como sufrimiento contenido. El cura, movido por curiosidad sincera, se acercó. «Caballero», dijo, «si no es indiscreción, vuestra presencia y la de esta dama parecen esconder una historia singular». El hombre lo miró un instante y luego asintió con serenidad. «No rehuyo contarla», respondió, «pues ya nada gano con callar lo que el destino me ha hecho vivir». Todos guardaron silencio,
Incluso Don Quijote, que rara vez escuchaba historias ajenas sin interrumpirlas con referencias caballerescas, permaneció atento. El hombre comenzó su relato. Dijo ser natural de España, hijo de padres honrados que, aunque no ricos, le habían dado educación y principios. Contó que, junto con sus hermanos, tomó rumbos distintos. Uno se dedicó al comercio, otro a la iglesia, y él eligió la vida militar, buscando honra y servicio al rey. Sirvió en varias campañas, hasta que el destino lo llevó a combatir contra los turcos. En una de esas jornadas, su nave fue capturada y él cayó prisionero, iniciando así años de cautiverio en tierras musulmanas. Describió con voz firme, pero cargada de recuerdos, la dureza de la vida de los cautivos, los trabajos forzados, la vigilancia constante, la humillación de la esclavitud y la esperanza siempre viva y siempre frustrada de la libertad. Muchos intentamos huir, dijo, pero pocos lo lograron, y los que fracasaban pagaban caro su atrevimiento. Fue entonces cuando habló de Zoraida. Contó que ella era hija de un rico musulmán, criada entre lujos, pero con el corazón inquieto. A través de una criada cristiana, Zoraida había conocido la fe cristiana y sentía un deseo profundo de abandonar su tierra y su religión. No por desprecio, sino por una llamada interior que no sabía explicar. Zoraida había observado al cautivo durante mucho tiempo. Vio en él no solo fortaleza, sino tristeza digna. Fue ella quien, en secreto, le hizo llegar una primera nota, escrita torpemente en lengua cristiana, donde le ofrecía ayuda para huir. El cautivo narró con detalle cómo al principio desconfió. Pensó que era una trampa, pero la insistencia, la prudencia y la determinación de Zoraida terminaron por convencerlo. Comenzaron entonces planes secretos, intercambios de mensajes, sobornos discretos y una preparación lenta y peligrosa. Cada día, dijo, podía ser el último. Finalmente llegó la noche elegida. Zoraida había reunido joyas y oro. Sobornaron a un renegado para conseguir una barca. Liberaron a varios cautivos cristianos y bajo el amparo de la oscuridad escaparon. Pero la huida no fue limpia ni fácil. El padre de Zoraida los descubrió. Su dolor fue inmenso. No gritó, no maldijo. Lloró como un hombre al que le arrancan el alma. Zoraida, desgarrada, le pidió perdón, pero no dio marcha atrás. Ese llanto, dijo el cautivo, aún me persigue en sueños. Lograron llegar al mar. Navegaron durante días, con miedo constante a ser capturados o a perecer en las aguas. Pasaron hambre, sed y desesperación. Algunos casi perdieron la fe, pero finalmente llegaron a costas cristianas. Zoraida fue bautizada y tomó el nombre de María. Renunció a su pasado, a su riqueza y a su patria, movida solo por su fe y por el amor. El cautivo terminó su relato diciendo que ahora regresaba a España con la esperanza de comenzar una nueva vida, sin más riqueza que la libertad recuperada, y la mujer que había confiado su destino en él. Cuando cayó, el silencio fue absoluto. Dorotea tenía los ojos húmedos. Cardenio respiraba con dificultad. Sancho, impresionado, murmuró: «Eso sí que es aventura, y no pellejos de vino». Don Quijote se levantó lentamente. «Caballero», dijo con solemnidad,
Vuestra historia es digna de los libros más altos, no por gigantes ni hechizos, sino por la fortaleza del alma. Si el mundo estuviera lleno de hombres así, menos harían falta los caballeros andantes. El cautivo inclinó la cabeza. La venta, humilde testigo de tantas ficciones y locuras, había albergado aquella mañana una historia verdadera, más poderosa que cualquier fantasía. Y así concluyó el relato del cautivo, dejando claro que la mayor aventura del hombre no siempre se libra con espada, sino con esperanza, resistencia y amor. Capítulo 17, donde se prosigue la historia del cautivo, con nuevas revelaciones, encuentros inesperados y alteraciones en la venta. La venta, que ya había sido escenario de tantas confusiones, pareció quedar suspendida en un silencio reverente tras la historia del cautivo. La luz de la mañana entraba oblicua por la puerta, levantando motas de polvo que flotaban como si el aire mismo meditara lo escuchado. Nadie habló durante unos instantes. Aquella narración no había sido de fantasías, sino de una verdad dura y luminosa a la vez. Fue el cura quien rompió el silencio. Vuestra historia, dijo con voz pausada, no solo honra a quien la vive, sino a quien la escucha. Bien puede afirmarse que no hay cautiverio que resista a la constancia del ánimo. El cautivo asintió con humildad, y Zoraida, ahora llamada María, permanecía a su lado, con la mirada baja, como si aún llevara en el pecho el peso de dos mundos. Mientras aún se comentaban los peligros del mar y la dureza de la esclavitud, entró en la venta un hombre recién llegado, acompañado de dos criados. Vestía con decoro, pero su rostro estaba marcado por la fatiga del camino y por una inquietud difícil de disimular. Al oír fragmentos de la conversación, se detuvo, escuchó con atención y de pronto palideció. El cautivo, al alzar la vista, también quedó inmóvil. Se miraron largamente, como si cada uno estuviera reconstruyendo un rostro que el tiempo había querido borrar. ¿Sois vos?, preguntó el recién llegado con voz quebrada. El cautivo dio un paso adelante. «Hermano», respondió, «si mis ojos no me engañan». Era uno de los hermanos de los que el cautivo había hablado en su relato, aquel que se había dedicado al comercio y que, tras muchos años, lo creía muerto. El reencuentro fue contenido, pero profundo. No hubo grandes exclamaciones, sino un abrazo silencioso, largo, lleno de todo lo que no podía decirse con palabras. Los presentes observaron la escena con emoción. Sancho se limpió la nariz con la manga. Dorotea suspiró. Don Quijote, conmovido, murmuró algo sobre la justicia divina que premia la constancia. El hermano comerciante explicó que había viajado por múltiples tierras, que había prosperado con esfuerzo y que regresaba ahora a España con intención de reencontrarse con los suyos. Jamás imaginó que aquel encuentro se daría en una venta perdida del camino. «Dios escribe recto con renglones torcidos», dijo el cura. Tras el reencuentro, la conversación giró hacia el futuro. El comerciante se ofreció a ayudar al cautivo y a María a establecerse con dignidad. Zoraida escuchaba con atención, aunque su rostro mostraba una mezcla de alivio y temor. Había abandonado una vida entera, y aunque no se arrepentía, sabía que el mundo cristiano tampoco sería fácil con ella. Don Quijote se acercó entonces a María con gravedad respetuosa.
Señora, dijo, vuestra historia es prueba de que la verdadera nobleza no nace del linaje, sino del sacrificio. Si algún día alguien os negara honra por vuestro origen, sabed que este caballero os defendería como a la más alta princesa. María inclinó la cabeza, agradecida, sin comprender del todo aquel lenguaje caballeresco, pero sintiendo la sinceridad que lo sostenía. La calma, sin embargo, no duró mucho. Un ruido áspero se escuchó desde el exterior de la venta, voces elevadas, pasos apresurados. El ventero entró pálido. «Señores», dijo, «hay gente armada afuera y no parecen venir con buenas intenciones». Sancho se tensó de inmediato. Ya decía yo que tanta historia bonita no podía acabar sin golpes. Pronto se supo que se trataba de oficiales de justicia, que buscaban a una mujer sospechosa de huir de su casa. Dorotea, al oír esto, se sobresaltó. Aunque iba disfrazada de princesa, el temor a ser reconocida cruzó su rostro. El cura, con rapidez, se interpuso, habló con autoridad, explicó que aquella dama viajaba bajo su protección y que cualquier acusación debía presentarse con pruebas claras. Los oficiales dudaron. La presencia de varios testigos respetables y el tono firme del cura los hizo retroceder, no sin antes advertir que volverían si era necesario. Cuando se fueron, la tensión quedó flotando en el ambiente. Dorotea respiró hondo. «El mundo», dijo en voz baja, «no perdona fácilmente a quien se sale del camino que le han marcado». Cardenio, que había permanecido callado, la miró con comprensión. Ambos sabían bien lo que era huir cargando con un pasado que otros juzgan sin escuchar. La venta volvió poco a poco a su ruido habitual. Se sirvió comida, se reorganizaron los aposentos. Pero algo había cambiado. Aquella mañana había unido historias de cautiverio, traición, fe, pérdida y reencuentro, como si todas las vidas allí reunidas se reflejaran unas en otras. Don Quijote, antes de retirarse, habló con Sancho. «Mira, amigo, cuántas aventuras reales suceden sin necesidad de encantamientos, y aún así, no por ello dejan de ser dignas de memoria». Sancho asintió. «Sí, señor, pero yo sigo prefiriendo las que acaban con cena segura». El sol subía ya en el cielo. El camino aguardaba, y aunque nadie lo sabía aún, nuevas pruebas y engaños estaban por venir. Así concluyó aquel día en la venta, donde la realidad se había mostrado más extraordinaria que cualquier libro, y donde el ingenioso hidalgo seguía avanzando entre la locura y la lucidez hacia su destino. Capítulo 38. Donde Don Quijote hace un famoso discurso sobre las armas y las letras. La tarde avanzaba, con un sosiego extraño en la venta. Después de los sobresaltos, los reencuentros y las historias que habían removido el ánimo de todos, se instaló una calma reflexiva. Algunos viajeros dormitaban, otros, apoyados en la pared, dejaban que el murmullo del lugar se mezclara con el crepitar del fuego. Don Quijote, sin embargo, permanecía despierto, erguido, con esa atención intensa que anunciaba palabras importantes. El cura, el barbero, el cautivo, Dorotea, Cardenio y otros huéspedes se hallaban reunidos cerca de la mesa grande. La conversación giraba en torno a los caminos, a la fortuna incierta de los hombres y a los oficios que cada cual había elegido en la vida. Fue entonces cuando alguien,
un estudiante, según parecía, comentó que no había honra mayor que la que dan las letras, pues por ellas se gobiernan reinos y se administran justicias. Don Quijote alzó la cabeza. «Permítaseme», dijo con voz firme, «decir algo en esta materia, pues es asunto que toca el nervio mismo del honor humano». Todos callaron. Ya conocían esos momentos. A veces terminaban en disparates, otras en una claridad inesperada. «Se ha disputado mucho», continuó, «cuál es más digna, la profesión de las armas o la de las letras. Yo sostengo que ambas son necesarias al mundo, pero que las armas, por su naturaleza, exigen mayor sacrificio del cuerpo y del ánimo». El estudiante frunció el ceño, dispuesto a replicar, pero Don Quijote siguió con una serenidad que imponía respeto. «Quien se dedica a las letras», dijo, «vela noches enteras, se inclina sobre libros, ordena leyes, interpreta voluntades ajenas y con justicia recibe honra y salario. Mas su trabajo, por grande que sea, no expone su vida a cada instante». Hizo una pausa y miró al cautivo. «El que abraza las armas», prosiguió, «se encomienda al frío, al hambre, a la sed, a la vigilia perpetua. Duerme sobre la tierra, camina sin saber si verá otro amanecer y vive siempre a un paso de la muerte, no por ignorancia, sino por servicio». El cautivo asintió lentamente, reconociendo aquellas palabras como propias. «Decidme», continuó Don Quijote, «¿qué mayor angustia hay que esperar el alba en una trinchera, oyendo cómo el enemigo respira al otro lado? ¿O cruzar el mar sin saber si una tormenta o un cañón oculto pondrá fin a la empresa?» Algunos de los presentes intercambiaron miradas. El discurso, lejos de la locura habitual, era profundo y medido. «Las letras», dijo, «buscan la paz y hacen bien. Las armas la defienden cuando la paz es rota. Sin armas, las leyes son papel. Sin leyes, las armas son tiranía. Pero cuando ambas se oponen en dignidad, digo que las armas preceden, porque aseguran la existencia misma de la República». El cura intervino con tacto. «No niego el valor del soldado», dijo, «pero tampoco puede negarse que por las letras se gobierna con razón y se evita la barbarie». Don Quijote inclinó la cabeza. «Concedo eso, y aún digo más. El mejor soldado es aquel que entiende por qué lucha, y el mejor letrado, aquel que reconoce que su paz fue ganada por otros, con sangre». Se levantó entonces, como si el cuerpo no pudiera contener ya el impulso del pensamiento. «Y no hablo por fantasía», añadió. «He visto la miseria del soldado, su paga tardía, su honra dudosa, su muerte anónima. He visto cómo, tras la victoria, se olvida al que sostuvo la lanza, mientras otros gozan del fruto. Aún así, vuelve al combate, porque su oficio no es el lucro, sino el deber». Sancho, que había escuchado con atención inusual, murmuró: «Pues yo, señor, sigo sin ver claro dónde entra la ínsula en todo eso». Algunos rieron suavemente. Don Quijote sonrió por primera vez. «También el escudero», dijo, «tiene su lugar en el orden del mundo». Luego, con voz más grave, concluyó: «No despreciemos las letras ni rebajemos las armas, pero sepamos que el camino del soldado es más áspero, más expuesto, y por ello más cercano a la verdadera prueba del honor.
no porque sea más sabio, sino porque es más vulnerable. Se sentó. El silencio que siguió no fue incómodo, sino respetuoso. El estudiante habló entonces con tono más humilde. «No puedo negar», dijo, «que vuestras palabras me han hecho ver lo que no había considerado». El cautivo añadió: «He vivido lo que aquí se ha dicho, y doy fe de que no hay estudio que prepare al alma como la cercanía constante de la muerte». Dorotea observaba a Don Quijote con una mezcla de asombro y compasión. Aquel hombre, tan extraviado en algunas cosas, había hablado con una verdad que pocos cuerdos alcanzaban. La conversación se fue apagando. Cada cual quedó con sus pensamientos. El día declinaba y la venta se preparaba para la noche. Don Quijote, antes de retirarse, dijo a Sancho: «¿Ves, amigo? No todo es desfacer agravios con la espada. A veces, la palabra bien puesta también combate». Sancho asintió. «Sí, señor, pero ojalá mañana el combate sea con la cena». Así terminó aquella tarde en la que el ingenioso hidalgo, entre la locura y la lucidez, pronunció uno de los razonamientos más hondos de toda su andanza, recordando a todos que el mundo se sostiene tanto por ideas como por quienes se atreven a defenderlas. Capítulo 39. Donde el cautivo prosigue su historia, contando con mayor particularidad su vida en Argel y el modo de su libertad. La tarde se iba apagando cuando el cautivo, animado por la atención respetuosa de todos, aceptó continuar su relato. La venta parecía hecha para escuchar verdades difíciles. El silencio era denso, el aire tibio y los rostros atentos mostraban que aquella historia había calado hondo. El cautivo tomó asiento de nuevo junto a María, Zoraida, que permanecía en silencio, con las manos juntas y la mirada baja, como si cada palabra removiera un pasado que aún dolía. «Lo que os conté», dijo, «fue apenas el esqueleto de mi cautiverio. Falta la carne del sufrimiento y del tiempo, que es lo que más pesa cuando se vive encadenado a la voluntad ajena». Comenzó entonces a describir con mayor detalle Argel, no como ciudad exótica, sino como prisión abierta. Habló de sus murallas, de los mercados donde los cautivos eran vendidos, de las casas de los amos donde la vida de un hombre podía valer menos que una moneda mal acuñada. Dijo que el peor castigo no era el trabajo, sino la incertidumbre constante, la espera interminable sin fecha ni esperanza clara. El cautivo, explicó, aprende a medir el tiempo de otra manera. No cuenta días, sino intentos fallidos de huida, promesas rotas, rumores que llegan y se disuelven como humo. Relató cómo conoció a otros cristianos presos, hombres de toda condición, soldados, marineros, comerciantes. Algunos resistían con entereza, otros se quebraban y renegaban de su fe por una ración mejor o por librarse del látigo. Cada renuncia era una herida silenciosa para los que aún resistían. Fue entonces cuando volvió a hablar de Zoraida. Ella, dijo, vivía rodeada de riqueza, pero no de paz. Mientras nosotros éramos esclavos del cuerpo, ella lo era del espíritu. Explicó que Zoraida, a través de una cristiana cautiva, había aprendido la lengua y las costumbres de aquellos a quienes su mundo llamaba enemigos. Su deseo de huir no nació del capricho, sino de una convicción profunda, alimentada durante años en silencio.
Nunca me prometió amor al principio, aclaró. Me prometió libertad, y eso, para un cautivo, es promesa suficiente para creer en cualquier milagro. Describió con minuciosidad los planes secretos, las noches de vigilia, los mensajes escondidos, el miedo constante a ser descubiertos. Cada paso era un riesgo. Cada palabra mal dicha podía significar la muerte. El momento más doloroso de su relato llegó cuando habló del padre de Zoraida. No era un hombre cruel, dijo. Amaba a su hija con la única forma que conocía. Cuando descubrió nuestra huida, no nos persiguió con armas, sino con lágrimas. Contó cómo aquel hombre quedó en la orilla, viendo alejarse la barca que se llevaba a su hija, llamándola por su nombre. Zoraida, firme pero desgarrada, no volvió la vista atrás, no por falta de amor, sino porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir. María, al escuchar esto, dejó caer una lágrima silenciosa. Ese llanto, continuó el cautivo, fue el precio final de nuestra libertad. Siguió relatando la travesía por el mar, el miedo a ser capturados, las noches sin rumbo, la escasez de agua, la tensión entre los liberados. Algunos dudaron, otros rezaron. Hubo instantes en que la muerte parecía una opción más misericordiosa que el regreso a la esclavitud. Pero llegaron a tierra cristiana. Nunca olvidaré, dijo, el momento en que besé el suelo libre, no como un gesto piadoso, sino como quien vuelve a nacer. Zoraida fue bautizada, adoptó el nombre de María y aceptó una vida nueva, pobre en bienes, pero rica en propósito. El cautivo confesó que aún no sabía qué les depararía el futuro, pero que ninguna incertidumbre podía compararse con la que habían dejado atrás. Cuando terminó, el silencio fue aún más profundo que antes. El cura habló con voz grave. Vuestra historia es testimonio de que la fe, cuando es verdadera, no necesita violencia para sostenerse. Don Quijote se levantó lentamente, con una solemnidad distinta a la habitual. Caballero, dijo, habéis sufrido cautiverio del cuerpo y del alma, y aún así habéis salido con honra. Si los libros que leí contaran más historias como la vuestra, menos locos andarían por el mundo, o quizá más justos. Sancho añadió, rascándose la cabeza, yo no cambiaría mi libertad por todo el oro de Argel. María alzó por fin la mirada. Ni yo, dijo en voz baja, aunque me haya costado todo. La noche cayó sobre la venta. Nadie tuvo prisa por hablar. Aquella historia no pedía comentarios, sino recogimiento. Y así concluyó el cautivo su relato completo, dejando claro que hay cadenas que se rompen con hierro, y otras, las más difíciles, con fe, paciencia y decisión, y que no toda aventura necesita espada para ser heroica. Capítulo 40, donde se prosiguen los sucesos de la venta y se descubre quién era el oidor, con nuevos reconocimientos y emociones. La noche había avanzado sin que nadie se diera cuenta. La venta, que tantas historias había albergado, parecía ahora un cruce inevitable de destinos. El relato del cautivo había dejado a todos en un estado de recogimiento silencioso, como si cada uno repasara sus propias cadenas, visibles o invisibles. Fue entonces cuando el oidor, hombre de semblante grave y vestir sobrio que hasta ese momento había permanecido reservado,
se levantó de su asiento. Su rostro mostraba una mezcla de inquietud y determinación, como si algo oído hubiera despertado en él recuerdos largamente dormidos. «Señores», dijo, «lo que acabo de escuchar me obliga a hablar». Todos volvieron la mirada hacia él. El oidor explicó que viajaba acompañado de su hija, una joven recatada y silenciosa que hasta entonces había pasado desapercibida. Iba camino a tomar posesión de un alto cargo en la Ciudad de México, a donde el rey lo había destinado. Su vida, dijo, había sido siempre recta y ordenada, pero no exenta de sacrificios. Al escuchar al cautivo hablar de su origen y de sus hermanos, el oidor comenzó a atar cabos. Preguntó nombres, lugares, fechas. El cautivo respondió con claridad, aunque con creciente sorpresa. A medida que avanzaban las preguntas, la tensión crecía. «Decidme», preguntó el oidor con voz contenida, «¿cómo se llamaba vuestro padre?» El cautivo respondió. El oidor palideció. «¿Y vuestros hermanos?» El cautivo nombró al comerciante, al religioso y al tercero. El silencio fue absoluto. El oidor dio un paso adelante. «Entonces», dijo con voz quebrada, «yo soy ese hermano». La revelación cayó como un rayo. El cautivo se levantó de un salto. Se miraron largamente, buscando en los rasgos del otro al niño que habían sido. El tiempo, los caminos y los cargos los habían cambiado, pero la sangre habló sin palabras. Se abrazaron con fuerza, sin importar miradas ni decoro. No hubo grandes gritos, solo un llanto contenido que decía más que cualquier discurso. La hija del oidor observaba la escena con asombro. Hasta ese momento, ignoraba gran parte de la historia de su familia. «Hija mía», dijo el oidor tomando aire, «este hombre es tu tío». La joven inclinó la cabeza con respeto, conmovida por la revelación. El cura murmuró una oración de agradecimiento. Dorotea y Cardenio compartieron una mirada. Otra herida del pasado se cerraba ante sus ojos. Sancho, rascándose la barba, comentó en voz baja: «Esta venta es mejor que una plaza mayor. Aquí se reencuentra todo el mundo». Don Quijote, profundamente emocionado, tomó la palabra. «Ved», dijo, «cómo la providencia obra donde menos se espera. En esta humilde venta se han cruzado caminos que ni los libros más sabios sabrían trazar. Bien digo yo que las aventuras no siempre se buscan. A veces se presentan solas». El oidor explicó entonces que su vida había seguido una senda distinta: estudio, leyes, servicio al rey. Había creído muertos a sus hermanos, y aquel encuentro cambiaba por completo su destino emocional. Prometió ayudar al cautivo y a María, dándoles protección y apoyo para comenzar una vida digna. María escuchaba con atención, agradecida pero humilde. Aún le costaba sentirse parte de aquel mundo nuevo, pero aquel gesto le ofrecía una base firme donde apoyarse. Cuando las emociones se calmaron un poco, el ventero recordó que aún quedaban asuntos prácticos: camas, comida y seguridad. La venta volvió a su bullicio controlado, pero algo había cambiado definitivamente. Ya no era solo un lugar de paso, sino un punto de encuentro donde las vidas se habían entrelazado de forma irreversible. Más tarde, ya con la noche cerrada, Don Quijote habló a solas con Sancho. «¿Ves, amigo?», dijo. «¿Quién diría que una venta tan pobre albergaría tanta grandeza humana?».
Sancho bostezó. Sí, señor, pero mañana, si seguimos viaje, espero que la grandeza incluya desayuno. Don Quijote sonrió. Y así terminó aquel día, con hermanos reencontrados, destinos recompuestos y la certeza de que la aventura más profunda no siempre se libra con espada, sino con memoria, verdad y reconocimiento.